Quédate en este espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de los derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. De tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarles, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Por el respeto de tus derechos. Yo soy Vero Galindo y de nueva cuenta en este espacio, como cada martes, me acompaña la maestra Charlyn Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Buen día, maestra. Muy buenos días, qué gusto estar aquí saludando a todas las personas que nos unen, que se unen a esta evento y este programa que tenemos cada martes que traemos para ustedes, en el cual les compartimos sobre sus derechos humanos y que siempre nos acompañan para tener más conocimiento en su defensa. Totalmente, y no sé si ustedes se acuerdan que en septiembre platicamos respecto al papel, a la participación de las mujeres en la independencia e hicimos un compromiso en vivo de tener a la doctora Cristina Ortiz Manso en este espacio platicando justamente sobre el papel de las mujeres, pero en la revolución mexicana, en el marco del 20 de noviembre. Y como lo prometido es deuda, aquí se encuentra de nueva cuenta la doctora Cristina, bienvenida. Pues muchas gracias, es un honor, es un gusto, la verdad es una charla que disfruto mucho la vez pasada, entonces pues será un gusto compartirles algunas impresiones y sobre todo pues con compañeras tan inteligentes, tan preparadas y tan pues, emotivas, ¿no? Y me da un gusto siempre participar. El gusto es para nosotras, pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a aprovechar los micrófonos, los espacios que tenemos a través de radio y televisión, gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión, por las señales de la 99.1 de FM, 1050 de AM y por supuesto Canal 8, así como redes sociales, para hacer la cordial invitación a toda la ciudadanía para que participen en el primer Premio Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur. Maestra Charlyn, cuéntenos, está abierta la convocatoria, estamos recibiendo postulaciones. Así es, tienen hasta el 27 de noviembre para presentar a su candidato o candidata. Tenemos 5 categorías, una es para ciudadanía en general, otra es para personas de academia, ciencia y artes, la tercera categoría es para personas que son periodistas o comunicadoras, la cuarta es para servidores, servidoras públicas que trabajen en cualquier instancia en el estado de Baja California Sur y por supuesto la quinta es para personal interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La idea es premiar a las personas que han tenido esta actividad extraordinaria y que con su actuar, con sus innovaciones, han logrado mejorar la difusión de los derechos humanos y la protección de los mismos, especialmente para grupos de atención prioritaria. Y pues por supuesto ahora es el momento, la verdad es que es un honor tener esta oportunidad de lanzar esta convocatoria y crear este reconocimiento tan merecido para la ciudadanía que más tiene este enfoque a la defensa y promoción de derechos humanos. Además, maestra, el formato de registro es muy sencillo. Se encuentra para descarga en la página oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es derechoshumanosbcs.org.mx, o en nuestras redes sociales también se encuentran los links disponibles para que consultes el formato de registro, lo descargues, lo llenes y nos apoyes llevando tanto el formato como el expediente que se solicita para acreditar el trabajo de las personas candidatas a nuestras oficinas a lo largo y ancho de todo el estado y o a través de correo electrónico. Es muy sencillo, puedes participar y enviarlo de manera digital a través de algún servicio de nube, si es muy pesado, por ejemplo, lo descargamos y habrá un jurado calificador integrado por 7 personas, encabezado por la maestra Charlyn Ramos y otras 6 personas que son expertas en el tema representatividad del sector educativo, del sector de la comunicación. Por supuesto, habrá el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, así como la ciudadanía en general, que estarán integrando este órgano que se encargará de revisar cada una de las postulaciones, cada una de las experiencias que nos compartan las candidatas y los candidatos, y de esta forma poder seleccionar pues quién se hará acreedor o acreedora a cada uno de los galardones en estas categorías, que serán entregadas el próximo 8 de diciembre, viernes 8 de diciembre a las 10 de la mañana, en el magno evento que estaremos desarrollando como institución en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Es mucha información que vamos a estar compartiendo estas semanas con ustedes, pero lo más importante es participar, ¿verdad, maestra? No importa tu edad, no importa qué aportaciones hayas hecho, siempre y cuando hayan beneficiado a un grupo de atención prioritaria.
es tu momento, puede nominarte o puede enviar tu postulación una institución académica, una asociación civil, una agrupación. Es más, una persona puede nominarte. No hay limitaciones. Lo más importante es que hayas colaborado, hayas contribuido desde el área en la que te desarrollas al beneficio de grupos de atención prioritaria. Más información, si gustas mandarnos un mensajito en este momento, estamos disponibles en el 612-15, 751-92, 612-15, 751-92. Y te damos más detalles, te pasamos las ligas para que puedas consultar la información y que nos encantaría tenerte aquí el próximo 10, 12 de diciembre platicando sobre el galardón que te llevaste. Y pues bueno, después de haber comentado esta importante convocatoria que está abierta hasta el 27 de noviembre, primer premio estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur, pues vamos a platicar sobre las mujeres en la Revolución Mexicana. Lastimosamente, maestra, doctora, a veces confundimos los momentos de la historia de México. Bastante. Y se nos barre por ahí la diferencia entre la independencia y la revolución. Pues que son tan cerquitas las fechas, luego los puentes. Me encantaría que la doctora Cristina nos diera un panorama general sobre qué pasó en la revolución y por qué es importante en la historia, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Sí, definitivamente uno lo ve siempre en las aulas, ¿no? Sobre todo en personas muy jóvenes, esta idea de qué fue antes, la independencia, la revolución. Generalmente o históricamente siempre en los diferentes países ocurren primero las independencias y posteriormente las revoluciones. Debemos decir, a propósito, en vísperas de esta celebración del 20 de noviembre, vamos a tener que nuestro país de alguna manera, da término a lo que viene siendo el régimen porfirista. La revolución como tal va a iniciar en 1910, es un dato histórico que todos sabemos. Sin embargo, de alguna manera también este movimiento se va a gestar desde antes, surge en el porfiriato mismo y va a ser la suma, como algunos historiadores lo definen, de muchas luchas, de muchas coyunturas que tienen que ver con cuestiones económicas, con cuestiones sociales, con cuestiones culturales incluso. Se ha teorizado mucho acerca de la Revolución Mexicana porque además ha servido de inspiración para otras más en el resto del mundo, y algunos mencionan que la revolución pudo haber sido agraria por esta cuestión del Plan de Ayala, que pudo ser política porque de alguna manera se da el derrocamiento de un régimen, y así sucesivamente. Entonces es como muy interesante porque a raíz de la Revolución Mexicana también va a entrar en concordancia con otras tantas revoluciones que se van a gestar y que van a suceder a lo largo del globo terráqueo, ¿no? Eso es muy importante, conocer el contexto histórico, porque estamos hablando de que el papel de las mujeres en ese momento era muy diferente al de hoy, y también el goce y ejercicio de los derechos, pues de una manera avasalladora, que nos lleva a recordar grupos de mujeres que luchaban, pero que no eran pues acreedoras a los beneficios de los derechos, maestra. Sí, continuamos con esta lógica en la cual a ciertos grupos sociales, específicamente a las mujeres, que somos más de la mitad de la población, pues se les sigue pensando en este sentido de beneficio y utilitarista, ¿no? Las voy a usar en lo que me sirvan y mientras tanto pues continúo oprimiéndolas en todo lo que considero que pueda de alguna manera al sistema, al status quo en ese momento, pues evidentemente un sistema totalmente de beneficio para los hombres y pensado solamente para los hombres, pues entonces entra esta dinámica en la cual pues continúan viendo a las mujeres en la medida en la que sí sirven como también dar esta parte de estructura que le llamaban, ¿no? Incluso estas frases que dicen que no hay nada más parecido que un macho de derecha que un macho de izquierda, ¿no? Porque todavía se mantienen, a pesar de que pueda haber esta ideología revolucionaria, contraste de ir contra sistema. Sí, pero hasta cierto punto, ¿no? Hasta en el momento en el que me toca a mí mis privilegios como hombre, en el cual yo tengo que lo tenemos todavía al día de hoy en las labores domésticas. Claro. ¿No? O sea, todavía está esta parte en la cual a las mujeres también en la revolución se les intentó, también por los movimientos revolucionarios, incorporarlas, pero buscando mantenerlas en la parte de estructura, en la parte de limpieza, en la parte de mantenimiento, de comida, de cuidado, ¿no? Hasta cierto punto de las tropas, y al menos ese era el plan, pero las mujeres de la revolución también tenían sus ideas. Totalmente.
Sin embargo, la historia o los libros de historia o lo que conocemos por las monografías, no sé si se acuerdan que uno iba a recortar. Saqueas esa monografía. A la papelería y recortabas y ponías y atrás y luego ya lo pegabas y ya no habías leído la información. Bueno, si ustedes se acuerdan de las monografías, es momento de ir a hacerse una revisión de, pues en el caso de las mujeres, una mastografía y los hombres de próstata. Bueno, en fin, el caso acá es que si pensamos en la revolución y pensamos en las mujeres, pensamos en que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, ¿o cómo era el asunto? En las Adelitas pensamos en justamente las mujeres que hacían la comida, que estaban a la espera, ¿no?, de quienes estaban en la lucha para servirles. Y había muy poca notoriedad. Sin embargo, había grupos organizados que no solamente se dedicaban a estas labores. Platícanos, doctora, esta circunstancia de, pues sí, de poca notoriedad de las mujeres y dónde estábamos. Sí, me gustaría iniciar sobre todo haciendo, digamos, como un antecedente o sembrar un antecedente con, pues, qué pasaba en el siglo XX. Y es como muy interesante porque van a tener las experiencias de lo que fue la independencia. O sea, ¿qué va a pasar para las mujeres durante todo el siglo XX? Bueno, la maestra me imagino que nos va a iluminar en esta parte de los derechos humanos. Doctora, vámonos a un corte y regresamos con los antecedentes en contraste con la Revolución Mexicana. Estás escuchando Por el respeto de tus derechos.
vuelta, esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Como cada martes, al micrófono la maestra Charlene Ramos Hernández, Vero Galindo, y hoy para hablar de las mujeres en la revolución, la doctora Cristina Ortiz Manso. Antes de irnos al corte, doctora, platicábamos sobre justamente este contexto y me encantaría que pudiera comentarnos. Sí, comentaba esto, que habría que ver un poco qué es lo que está pasando con las mujeres en el siglo XX y es muy interesante porque finalmente tienen la experiencia de lo que va a ser la independencia y su participación. Posteriormente van a algunas participar en las revoluciones activamente, van a tener la experiencia también de lo que será la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿Y por qué estoy diciendo esto antes de comenzar a hablar de la Revolución Mexicana? Porque de alguna manera comienza a haber elecciones para las mujeres, es decir, ya salieron de casa, ya participaron en estos hitos históricos y entonces ya comienza a ser un tema de elección de si quieren regresar a sus hogares. Para el caso mexicano tenemos que decir que va a ser un tanto complicado por, pues ahora sí que la idiosincrasia heredada desde la época virreinal, por tener una sociedad, pues, de alguna manera católica, claro, y un sistema patriarcal ahí que se termina de imponer. Entonces, básicamente, antes de hablar de la Revolución Mexicana, deberíamos como posicionar a las mujeres y la participación de todo lo que va a acontecer en estos sucesos que acabo de mencionar, ¿no? ¿Y de derechos cómo andamos en aquel tiempo? En esa época sabemos que las mujeres en particular, bueno, todavía ni siquiera existían los derechos humanos como una declaración, como un tratado internacional como los conocemos hoy en día. Y pues evidentemente todavía la lucha de las mujeres en México le tomaba bastantes décadas aún para poder lograr los hitos históricos que permitieron, ¿no?, estos grandes avances. Y no obstante, las mujeres en la revolución, justamente lo que el gran aporte que se puede reconocer de ellas es la desobediencia. Claro. O sea, esta necesidad de, en lugar de, y un poco a diferencia de las mujeres de la independencia, ¿no?, que todavía estaban buscando mantener este rol de género, con estas restricciones tan fuertes que existían en ese siglo de diferencia. Ahora las mujeres de la revolución sí verdaderamente están un poco más conscientes de las discrepancias y las diferencias de clases, conscientes de las desigualdades de género, ya no solo las sociales, ¿no?, como en su momento les habían vendido a las mujeres de la independencia, de que era un problema de castas, un problema de clases, y a las mujeres de la revolución ya podían empezar a vislumbrar que no era solo eso. O sea, sí, claro, pero además también había un componente sexista en el cual de repente estas mujeres de la revolución empiezan a hacerse las grandes preguntas. ¿Yo por qué no puedo tomar las armas y yo por qué no puedo ir a luchar de manera física a la par que los hombres, cabalgar, no solamente estar rezagada a las labores domésticas o de estructura como comentábamos hace rato? Y entonces las mujeres de la revolución verdaderamente sí se revolucionan y empiezan a generar este contraste en el cual incluso podemos saber de la existencia, gracias a la gran labor que realizan las historiadoras, de acuerpamientos militares, ¿no?, o sea, de revolucionarias, que realmente eran de puras mujeres. Y esto es bien importante porque inicia como la conciencia de género. De alguna manera no tenía nombre, no se sabía por qué, pero eran los albores de la conciencia de entender el sexismo y la discriminación por razones de género. ¿Por qué no puedo tomar el arma yo? ¿Por qué no puedo ir de avanzada yo también? ¿Por qué tengo que estar atrás? Las mujeres jugamos un papel fundamental en todas las etapas de la historia, pero en particular en la Revolución Mexicana sabemos que hay inicios muy marcados, como las propagandistas y demás. Platíquenos, doctora, por favor. Sí, parte de lo que habían comentado tiene mucho que ver con esta cuestión también de la notoriedad y que contribuyó en gran medida para tratar de evitar esta fortaleza que posteriormente van a tomar las mujeres, con a lo mejor estos avances del cine, estos avances de la música, en el sentido de que posterior a la Revolución Mexicana tuvimos un cine de oro mexicano. Sí, la época del cine de oro mexicano, claro. Pero la visión a lo mejor o la imagen que se muestra de las mujeres, pues generalmente siempre es supeditada, ¿no? Sí. Entonces, la historia y los hechos ya con una revisión nos muestran que sí hubo una participación, pero estas apariciones en el cine, ¿quién no recuerda a lo mejor una María Félix en esta película, en esta serie
célebre película de Enamorada, acompañando a un Pedro Armendáriz, renunciando a su clase con cierta abnegación y justificando todo por amor, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, también la música posteriormente, siempre, si revisamos, iniciaste Claro. con la canción de la Adelita, ¿no? Sí. Pero si revisamos la letra, sí es una letra en la que le va a comprar el vestido de seda porque ella no se lo puede comprar. Claro. Y además la va a llevar a bailar, o sea, cuando podría ser la mujer la que fuera. Entonces, como bien lo señalabas, las mujeres no solamente van a participar en las batallas, van a ser propagandistas, van a ser mujeres de letras. Alguna de ellas en particular, que espero yo hablar en unos momentos más, es de Dolores Jiménez y Muro, que escribe, inclusive el prólogo del zapatismo, el plan de Ayala, hecho por una mujer, el prólogo, ¿no? Entonces van a ser enfermeras, van a ser propagandistas, van a ser periodistas, y sobre todo en un tiempo que no es de paz, ¿no? Y que Claro. puedes perder mucho si te animas o si eres valiente para participar en los hechos. Esto es fundamental porque hablamos de que en todas las épocas de venir de la historia ha habido mujeres de avanzada, ha habido quienes han tomado el liderazgo y han dicho, vamos a arriesgar nuestra circunstancia actual, vamos a arriesgar en ese momento a nuestras familias, a nuestro estatus, para poder lograr. A veces no sabían qué lograr. Era una idea colectiva, ¿no? Revolucionaria, pero de manera coyuntural lograron libertades que hoy gozamos. Pues ni tanto, porque si vemos cómo estaban viviendo las mujeres antes de la revolución, realmente sí era una oportunidad de liberación de los yugos de la parte tradicional de las mujeres en la casa, ¿no? Donde más en tiempo de guerra, las mujeres que se quedaban lamentablemente en los hogares y no tenían manera o no aprendían a autodefenderse, pues quedaban sujetas y expuestas a ser simplemente pues los daños colaterales de la lucha, ¿no? O sea, llegaban y sabemos, las violaban, las golpeaban, las mataban. Eran esta dinámica de guerra donde las mujeres en general siempre salimos mal paradas, ¿no? Como este daño, como decía, colateral del pleito entre los hombres. Y las mujeres en la revolución justamente empiezan a entender que tienen estas opciones, ¿no? Me quedo en la casa a esperar a que lleguen y me maten y me violen, ¿no? Los que vienen de cualquier grupo. Y se lleven todo, además. Y se ¿no? lleven todo, o me salgo, me revoluciono y de alguna manera logro experimentar cierto nivel de libertad y de autonomía que incluso también tenía este componente hasta de libertad sexual, ¿no? Totalmente. Y había un rubro en particular que, bueno, es apasionante, en donde las mujeres de aquella época podíamos destacarnos sin tanto riesgo. Y me refiero al periodismo o a la prensa, y que era sumamente valiosa la aportación porque permitía dejar documentado lo que estaba ocurriendo, los hechos históricos, pero también ya escuchamos nombres como una Hermila Galindo, por ejemplo, que en su momento fue pionera del voto, ¿no? O sufragista. Entonces, platíquenos, doctora, el papel de las mujeres en el periodismo en la época revolucionaria, que es maravilloso. Sí, bueno, hace unos momentos adelantaba Dolores Jiménez y Muro, esta mujer que inicia como poetisa, que además le toca a muchas de estas mujeres que participarán en la Revolución Mexicana, tienen un antecedente pues bastante complejo que fue claro. el porfiriato. Sí, claro. Pues el porfiriato, ahí sí, refiriéndonos a esta célebre frase de no para los periodistas, pero sí para los opositores, mátalos en caliente, ¿no? Entonces, tienen este antecedente muchas de estas mujeres. Dolores Jiménez y Muro será una. Aparece también, por ejemplo, Elisa Acuña, que escribe en el Excelsior y que de alguna manera pues están hablando de oposición política, están hablando de cuestiones sociales también, están poniendo con su pluma, porque ahí sí podemos decir, ahí sí era pluma. en impresión también, pues que de alguna manera no están de acuerdo, se están revelando, porque además el solo hecho de atreverse a haber estudiado, muchas de ellas son de letras, claro. ya es una revolución en sí misma. Eso, ¿no? Es el desafío a la sociedad de ese momento, ¿no? Entonces, pues les toca escribir en los periódicos, les toca propagandistas, como tú lo decías, pero en un periodo complejo, porque pues no solo eran las balas, pero recordemos que en ese momento ya México está sumido en
pues en la revolución misma, ¿no? No solo peleada en las zonas rurales, sino también en las ciudades, ¿no? Con toda esta violencia que comentaba hace unos momentos la maestra, ¿no? Con los bandos contrarios, porque también va a haber una decisión revolucionaria, o sea, no solamente es los revolucionarios contra el sistema exporfirista, claro, sino que ya posteriormente entre ellos mismos se van a pelear, ¿no? Como ocurre en muchos momentos históricos hasta el día de hoy. Pero bien, las periodistas, las directoras de periódicos eran reales, no están escritas en los libros, pero hoy vamos a darles el honor que merecen porque han sido fundamentales para poder recopilar esta información desde la perspectiva de género y del feminismo. Nos vamos a un corte y regresamos. Esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Yo soy Vero Galindo. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. El inicio del serial Phishing. De vuelta, esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Qué gran tema
Mujeres en la Revolución, porque vale la pena destacar el trabajo de quienes en aquella época, que por supuesto estamos en el marco del próximo lunes que no estaremos laborando, ¿no? Que hay que recordar el esfuerzo que hizo la ciudadanía que en aquel tiempo se levantó en armas para lograr la sociedad en la que hoy vivimos con el paso del tiempo. Las mujeres siempre hemos sido parte fundamental y así como las mujeres, grupos de atención prioritaria también han participado de forma transversal en todos los momentos históricos. Es decir, debemos de reconocer que en todas las épocas había personas con discapacidad, en todas las épocas había personas indígenas, afro, en todas las personas había personas adultas mayores, en todas las épocas había personas adultas mayores o personas integrantes de la comunidad LGBTQI+. Es decir, todas y todos hemos sido parte importante de la historia, en este caso de México, y hoy refiriéndonos a la revolución y las mujeres, doctora, maestra, hemos estado de manera presente como enfermeras, como periodistas, como generalas, como soldaderas. Me encantaría, maestra, que nos platicara desde una perspectiva social, jurídica, ¿no? Porque es importante echar una miradita hacia atrás y ver todo lo que se ha logrado al día de hoy. Porque, como me gusta decir, la historia, quienes no la conocen, estamos condenados a repetirlas, pero no solamente por no conocerla, sino también por no entenderla. Si no entendemos de dónde venimos y cuáles son los procesos históricos que nos permiten tener que el artículo tal, que el código tal, que la ley tal, que tal derecho humano, y pensamos que es algo dado, que no costó millones de vidas, que no costó décadas de conflicto, que no costó tanto sufrimiento de tantas personas durante tantas generaciones para poder gozar ahora de la cantidad de protecciones que obtenemos como sociedad y como humanidad, de alguna manera garantistas, en contra de un actuar abusivo por parte del Estado, ¿no? O sea, porque esta revolución, recordemos, la revolución realmente va contra el sistema de gobierno en ese momento, ¿no? Que era este sistema de gobierno, pues, oligárquico hasta cierto punto, que es cuando se da la revolución, que se suponía que era presidencialista, pero en realidad era oligarquía y era pues extremadamente violatorio de derechos humanos, sumamente violento, y pues tenemos eventos y acontecimientos de verdadero dolor y sufrimiento para una cantidad muy importante de la población. Entonces entramos en esta dinámica sin entender cómo de repente tenemos todas estas garantías y estas legislaciones y estos procesos que nos permiten contener o tener la oportunidad siquiera de reclamar en un caso en el cual hay un abuso de autoridad. En esa época no existía ni siquiera en ley reconocido el derecho a reclamar, por decirlo así, de estas cuestiones de abuso. Pues si trajéramos una plática, ¿no? Que trajéramos a una persona a esa época y le empezáramos a hablar de derechos humanos, se nos quedaría viendo como de qué me estás hablando, o sea, ¿no? Las luchas en esa época eran por asuntos tan pues sí, básicos como la simple oportunidad de ser considerado persona en un sistema en el que por estructura social ni siquiera se les otorgaba tal calidad humana de dignidad. Y pareciera que lo vemos con la óptica de hoy. Y justo esta parte, doctora maestra, es fundamental y creo que para las nuevas generaciones es trascendente. No podemos analizar la historia con los zapatos, con los ojos y con el abrigo de la actualidad. Tenemos que situarnos en el contexto. Si algo que recuerdo mucho de las clases con la doctora Cristina es esta parte, ¿no? Cambiar la perspectiva de análisis para poder no criticar el actuar de quienes participaron en estos momentos, sino de entender el por qué se dieron así las circunstancias, porque era la realidad dada y que lograron grandes avances. Platíquenos, doctor, en este sentido sobre las enfermeras, las generalas, las soldaderas, que poco se nombran. Sí, pues es muy, muy interesante, sobre todo refiriéndonos a todas estas esferas. Decía al inicio de esta charla que generalmente siempre cuando hablamos de la participación de las mujeres, siempre se encapsula a que las mujeres solamente fueron soldaderas. Ya en esta charla y con estos ejercicios como los que ustedes hacen, pues sabemos que las esferas son amplias, ¿no? Y en el caso particularmente me gustaría iniciar con las enfermeras, porque además también es maravilloso
maravilloso el esfuerzo que hacen históricamente y en el globo terráqueo, la participación de las mujeres como profesionistas. Entonces comienza precisamente en la esfera de la salud. Al inicio, aunque es heroico el inicio de las mujeres, siempre se les permite a lo mejor ir a las universidades para que a lo mejor ayuden a los consultorios de los médicos, ¿no? Seguimos en la misma, Seguimos en lo mismo. el mismo tenor, ¿no? Claro, pero de alguna manera, pues es un ellas avance, ahí sí, aguantan, claro. aguantan, y entonces les toca participar en la Revolución Mexicana como enfermeras. La Cruz Blanca, por ejemplo, neutral, ahí aparece. Para el caso de Baja California Sur es muy, muy interesante porque tuvimos una célebre, de hecho hay una medalla, Dionisa Villarino, conocida como, tuvimos nuestra coronela, aunque en el centro del país pues tuvieron otro personaje, la generala, pero en el caso particular, ¿por qué lo relaciono como enfermera? Porque ella, el personaje sudcaliforniano, es aprendido por pues recoger muertos en la Revolución Mexicana transcurrida aquí, y por eso se le castiga y se le encarcela, ¿no? Entonces vemos ahí que son estas mujeres curadoras, curanderas, que de alguna manera algunas sí van a la escuela a formarse, pero otras se forman en el campo de batalla, ¿no? Claro. Curan las heridas, dan aliento, y pues eso es una labor loable, ¿no? Hablando particularmente del caso de las enfermeras. Justo vemos cómo el papel de las mujeres embona en todo el rompecabezas, maestra. Y justamente hablando de la revolución, cuando se viven momentos tan álgidos, cuando se viven momentos de cambio político, social, encontramos una situación económica también adversa para gran parte de la población, en donde reina el hambre, en donde reina la precariedad, y donde las mujeres, una vez más, somos las más afectadas frente a estos cambios sociales, políticos y económicos. ¿Qué enseñanza nos deja justamente en la defensa de nuestros derechos? Pues efectivamente las mujeres de la revolución, como platicábamos un poquito aquí en comerciales, ¿verdad? Tras bambalinas, las mujeres hacen también esta otra labor en la cual extrapolan esta parte de la economía familiar, todo este conocimiento de cómo hacerle para racionar el alimento y la economía del hogar, y la trasladan incluso a los batallones, ¿no? O sea, toda esta parte también en la cual no solamente es hacer de comer este día hoy, sino también planear cómo voy a hacer para que esto que logré conseguir ahorita me alcance para mantener a mi familia, a mí misma en lo más extendido posible de tiempo, porque estamos hablando de evidentemente un periodo de guerra en el cual simplemente no es posible y pensar como lo vivimos hoy, ¿no? Es que ahí tengo hambre, pues voy y como en la esquina y ya, listo, ¿no? Ahora únicamente nos limitamos a tener el problema de dinero. ¿Dónde consigo dinero para intercambiarlo por servicios en cualquier esquina? Claro. Pero en esa época no existía evidentemente nada de este sistema como lo conocemos hoy en día, con la facilidad de la distribución alimentaria que tenemos de productos y servicios también. Entonces, en esa época realmente era ¿cómo le voy a hacer para conseguir sacos de arroz o de lo que fuera que pudiera comprar para lograr tener alimento? Y evidentemente las mujeres en la revolución también proyectan todo este conocimiento de género que sí, todavía muy marcado, pues además con todas estas otras prohibiciones que les impedían trabajar, que les impedían realmente acceder a un sistema que les permitiera hacerse de sus propios recursos, si no venía con la autorización del hombre al que ella pertenecía. Al que ella pertenecía, qué fuerte, doctora, el tema de la pertenencia en la Revolución Mexicana, ¿cómo podemos analizarlo? Las mujeres éramos consideradas propiedad. Bueno, sí, decía al inicio de esta charla también, cuando hablábamos de la canción de la Adelita, ¿no? Pues ahí está bastante claro, ¿no? Definitivamente es un estatus heredado del periodo anterior, y entonces pues de alguna manera la esposa, analicemos tan solo el apellido, o sea, claro. desde el mismo apellido, entonces, vienes de qué familia, y entonces siempre es supeditado al apellido del hombre, ¿no? Entonces, definitivamente, conectándolo también esto de la pertenencia y de la economía, quienes daban el gasto, pues de alguna manera eran los hombres, ¿no? O sea, las mujeres recibían, y eso también es pertenecer, no tener control sobre tu propia economía, ¿no?
Entonces sí, definitivamente hay una cuestión ahí de pertenencia y entonces es heroico la participación de estas mujeres en las diferentes esferas que mencionábamos porque de alguna manera rompen con esta idea de pertenencia, ¿no? Porque salen a informar, salen a guerrear, salen, se permanecen. El solo hecho también de algunas permanecer en casa cuidando a los hijos también es pues un acto de heroicidad, ¿no? Y hablando de actos de heroicidad, se podría presuponer que en aquel tiempo pues las armas y las mujeres estaban peleadas, ¿no? ¿Cómo va a animarse una revolucionaria, aunque sea enfermera, a tocar una arma? Pues no, la historia nos cuenta que las mujeres, además de disparar, también sabíamos repararlas, limpiarlas, recogerlas, hacer los inventarios. Platíquenos, doctora, esto, por lo menos, yo nunca lo leí en un libro en primaria o en secundaria, ¿no? Yo creo que nadie así. ¿Cómo las mujeres nos involucrábamos con este proceso de la distribución, transportación, gestión de las armas? ¿Les parece si después del corte? Claro. Y regresamos en un momento más a este espacio. Estás escuchando Por el respeto de tus derechos. Ahora... Estamos de vuelta, esto es Por el respeto de tus derechos. Yo soy Vero Galindo, 10 de la mañana con 48 minutos. Antes de irnos, yo lancé una pregunta
que me encanta porque no está plasmada pues en los libros de historia ni en los artículos que probablemente leímos hace algunos años respecto a las mujeres y la gestión de las armas durante la Revolución. Doctora, platíquenos de este interesante tema. Sí, pues es muy, muy interesante y como bien lo señalas, es casi pues nulo, ¿no? No tiene notoriedad. Con gusto podemos decir que actualmente ya está habiendo investigaciones en los posgrados, en las universidades. Está esta revisión de archivos como el Archivo de la Defensa Nacional. Están, por ejemplo, los esfuerzos que hace el INERM también para reconocer, para dar cuenta precisamente de estos sucesos que sí ocurrieron, pero que apenas comienzan a ser estudiados. Me gustaría nada más hablar un poquito de un libro muy interesante, no relacionado directamente con México, pero sí con la participación de las mujeres en las batallas. Este libro, que por cierto se los recomiendo, o a lo mejor ya lo leyeron, se llama La guerra no tiene rostro de mujer, escrito por Svetlana Alexievich, ganadora del Nobel en 2015, en donde precisamente da cuenta de la participación de las mujeres en el Ejército Rojo, y que de alguna manera, relacionándolo para el caso mexicano, pues sí les toca limpiar las armas, les toca recoger las armas, sabían utilizar armas. Hay un archivo muy interesante, el archivo Casasola de Historia Gráfica, en donde vemos pues fotografías, imágenes de la época donde se ven a las mujeres precisamente incluso recogiendo las armas de las personas que están muertas y cargándolas y también en algunas ocasiones utilizándolas, ¿no? Entonces sí saben, porque además no es desconocido, muchas de ellas pues les toca que en las zonas rurales sepan cómo utilizarlas, no para fines que posteriormente serán utilizados en la Revolución Mexicana, sino para fines pues a lo mejor de protección en estas zonas rurales, ¿no? Es fundamental ver cómo hemos sido, y digo hemos porque lo que no se nombra no existe y las mujeres debemos de nombrarnos en todas las etapas de la historia. Hemos sido parte toral de los avances y de los logros, de los triunfos y de las derrotas también. Maestra. Pues es que también entramos en una dinámica en la que hay que analizar a la sociedad mexicana y su relación con las armas es muy curiosa. Sí tenemos incluso en la Constitución el derecho a tener armas. Y no obstante, nuestra cultura no es de tenencia de arma en lo privado, en lo particular, como por ejemplo lo vemos una situación tan culturalmente expandida y normalizada como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá es doblemente interesante el fenómeno justamente de las soldaderas. No tanto de las adelitas, porque sabemos que la adelita es como el romanticismo de la soldadera, claro, ¿no? Sino las soldaderas como tal. O sea, verdaderamente estas mujeres que además, si lo vemos, lo juntamos un poco con el movimiento sufragista, estamos viendo este nuevo momento histórico de las mujeres en las que entienden el valor de, pues sí, de la violencia, claro, para lograr los objetivos de las luchas sociales. Y pues, ¿qué movimientos revolucionarios más fuertes? Pues que justamente la Revolución Mexicana, que entendió y pues normalizó el uso de la violencia para lograr los objetivos de la lucha, y las mujeres por primera vez entran en esta dinámica, ¿no? Entienden ese valor y ya no se mantienen solamente en la parte intelectual, solamente en la parte de estructura de cuidado, de limpieza, de sanar, ¿no? Y entonces empiezan a experimentar esta nueva parte humana, que es la agresión, el uso de la fuerza, el uso de la violencia para lograr los objetivos. Y eso es lo que pienso que también genera un gran cambio en las luchas sociales, porque las mujeres al final del día, cuando entienden esta conciencia de que también es necesario en algunos momentos el uso de la fuerza física y que las mujeres también tienen esta posibilidad. Al ser humanas, solo por su género se nos ha educado que las mujeres no tenemos derecho a usar la fuerza o no tenemos siquiera la posibilidad, porque es la manera en la que nos educan, ¿no? Las mujeres no podemos defendernos. No podemos, así nos lo dicen, ¿no? No podemos defendernos ante el ataque físico de un hombre. Y es evidente que sí hay una
diferencia sustancial, pero eso no significa que no podamos. Si viviéramos en una sociedad en la cual a las mujeres se les educara al uso de la fuerza física, como por ejemplo las mujeres en Rusia, ¿no? En la cual la cultura de la fuerza física de las mujeres realmente es un elemento de valoración nacional y de gran alabanza. A las mujeres en México se les educa de una manera completamente contraria. Lo que se valora es la delicadeza, la sutileza, la no violencia, la no resistencia. Y entonces por eso es también importante el fenómeno que generan las soldaderas en las cuales también rechazan este estereotipo de género y al contrario le apuestan justamente al uso de la fuerza para defender sus ideales. Sin conocer el término género, sin conocer el término estereotipo, ya estaban eliminando, ¿no? Rompiendo las barreras y los techos de cristal también. Ya casi nos vamos, doctora. ¿Qué nos aportan las mujeres de la revolución? ¿Qué nos enseñan? Pues un enorme legado porque finalmente son mujeres iguales a nosotros, en un contexto distinto, con con menos derechos, pero de alguna manera con el mismo ahínco que nosotros actualmente tenemos para luchar por nuestras convicciones. Más allá, a lo mejor ellas no estaban muy enteradas a lo mejor del capitalismo, del régimen de Díaz, pero de alguna manera sí estaban enteradas de que había llegado un terrateniente, por decir de un modo, y les había quitado sus tierras. Claro. ¿No? Entonces decía, bueno, si trabajamos de sol a sol y no estamos teniendo, pues de alguna manera ni siquiera para comer o no nos alcanza, entonces algo está fallando. Y es la misma convicción que actualmente nosotros tenemos como mujeres, de rebelarnos, de revolucionarnos, como decía la maestra, cuando algo no nos parece del todo correcto, ¿no? Entonces, eso es el legado. También, ¿qué más nos ha legado las mujeres en la Revolución Mexicana? El que actualmente las nuevas generaciones, yo lo experimento personalmente con mis estudiantes, imparto la materia en la Universidad de Revolución y Postrevolución y celebro mucho y me encanta cuando mis estudiantes eligen temas que tengan que ver con mujeres y la participación de las mismas en la Revolución Mexicana y que las nuevas generaciones estén conscientes de ese pasado, que además lo analicen, que además lo critiquen, pues para mí es pues lo más rescatable, ¿no? Sí. Totalmente. Ya no nos podemos llamar revolucionarias, pero sí revolucionadas. Muchas gracias, doctora Cristina Ortiz Manso, por esta agradable charla. Maestra Charlín Ramos Hernández, yo soy Vero Galindo. Nos escuchamos el próximo martes a partir de las 10 de la mañana. Que tengas un excelente día, es más, que tengas una excelente vida. Hasta la próxima. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California